Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Derecha Radio, el programa que hacemos efectivamente con Juan Dou. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas, Carito? ¿Bien? Todo perfecto, maravilloso. No, en realidad no, pero bueno, el mundo se está cayendo a pedazos y vamos a tratar en una porción de tiempo muy cortita de explicarlo. Empezando por Argentina, que tenemos de todo. Nunca le dimos tanto espacio a Argentina, pero es que en una semana pasó de todo. Empezando por la inflación, comenzando ya, toda tuya. Bueno, perfecto. Tema de la inflación. Yo hace un ratito leía un tuit viejo de un economista que trabaja para el gobierno, que no lo vamos a nombrar, pero que lo citaba a Cavallo, al ministro de Economía, que había dicho que para este año la inflación iba a ser de más del 50%, y este economista, que no voy a nombrar, lo cita y le dice, estaría bueno que la gente que dice estas mentiras sea responsable por lo que dice, como diciendo más o menos como habría que meterlo preso por mentir. Y bueno, la inflación en septiembre, el mes pasado, fue de 52% interanual. Por lo tanto, ya superamos la estimación de Domingo Cavallo y creo que se quedó un poquito corto. No sé si vos, Cari, opinarás lo mismo. En realidad, acá hay un tema, y es que la inflación que tuvimos superior al, digamos que estamos pasando el 52%, es luego de las PASO, y de que después de las PASO hicieron una nueva apretada de tuerca sobre los controles de precios, de góndola. Claro, encima. O sea, a ver, es como el resultado de un mes pero de total sovietización. Incluso así subió el 52%, porque tenés un año en que va a cerrar arriba del 50% de inflación. Por lo tanto, sí, es un dato fuerte, y esto se ve que tuvo cierto impacto porque cambiaron al secretario de Comercio, que en Argentina cambiaron al secretario de Anticomercio. Claro, o sea, cambiaron al secretario de Comercio, que venía haciendo estupideces que jamás dieron resultado, y que, como lo demuestra el número, tampoco dieron resultado ahora. Claro. Pusieron a un señor que es como la que teníamos, que era Pablo Español, pero mucho peor. Que es Roberto Feletti. Sí, lo que pasa con Feletti es que es un soldado, ¿no? O sea, vos a Feletti le decís, necesito que hagas esto, y lo hace. Pablo Español, siento que está un poco más ideologizada, y tal vez ella quería como darle su impronta a la secretaría, y no acataba mucho las órdenes. Esto se notó mucho con el tema de la exportación de carnes, en el que, bueno, esa fue la política del gobierno, y después, bueno, después de las elecciones dijeron, bueno, vamos a cambiar esto que hicimos, vamos a dar marcha atrás, flexibilizaron un poco el tema del cepo, y sé que Pablo Español no estaba de acuerdo y dijo, bueno, yo no voy a hacer la cara de esta flexibilización. Entonces, ¿qué hicieron? La sacaron, básicamente. Sí, pero no flexibiliza nada, digamos, de hecho la empeoró. Es muy gracioso, digamos, es muy gracioso todo lo que están tratando de hacer, que tiene que ver con algún tipo de mejora, porque tienen un diagnóstico respecto de cómo estaban trabajando y que les parece incorrecto y demás, la empeoran. O sea, sacaron a la ministra que teníamos de seguridad, porque algún focus o alguna encuesta les debe haber dado que era una preocupación de la gente de la seguridad, y pusieron a Aníbal, que en 15 días hizo ya 20 escándalos. Uno de los cuales me gustaría que nos metamos, si terminaste con el tema inflacionario, que tiene que ver... Claro. Tema histórico en Argentina, ya lo... Claro, es como si nada. Pero bueno, nada, te decía, tratan de solucionar algo y ponen algo peor. En este caso, el reemplazo del ministro de Seguridad, pusieron a una persona manejando la seguridad del país que aparentemente no puede controlar su ira. Esto no es una pavada. A ver, el tema disparador fue un tuit sencillo, contarlo. El tuit de Nick, el dueño o el creador de las tiras Gaturro, él siempre pone contenido muy humorístico, pero enfocado a la política. Ya medio que el humor lo dejó en el pasado y se dedica más a militar ciertas causas de la oposición, lo cual está bien, cada uno hace lo que quiere con su contenido. Está bien, pero estamos hablando, claro, efectivamente no estamos hablando de un político ni nada, estamos hablando de un humorista. Claro, a eso iba. Que tuitea y sube dibujos, sí.
Y bueno, se ve que le tocó alguna fibra al ministro de Seguridad porque no se la pudo aguantar. Yo creo que igual a Aníbal lo pusieron un poco con el objetivo de que vuelva a hacer este tipo de cosas. Yo creo que se le fue la mano, pero la idea fue un poco de, bueno, pongamos a un talibán que confronte y que reavive un poco la llama kirchnerista, pero me parece que se le fue la mano. Lo que pasa es que es loco, porque la verdad que si querían ampliar la base de votantes, es raro. No, con esto no lo logran, no. El talibán kirchnerista ya los había votado, no es que el talibán kirchnerista se había ido porque no tenían a alguien lo suficientemente voraz. De manera tal que, bueno, rápidamente se la agarró con un humorista que tuitea y lo hizo exponiendo datos sobre menores de edad, a qué escuela concurren. Esto por sí ya es gravísimo. En principio porque se supone que por qué sabe el señor ministro dónde van los hijos del humorista. En segundo, porque además lo amenaza públicamente. Y en tercer lugar, porque estamos hablando de un tipo que no puede contenerse. O sea, un tipo que se supone que tiene que manejar la seguridad de todo un país, debe ser una tarea bastante demandante, y sin embargo tiene tiempo de ponerse a leer y además ponerse a pelear en Twitter. El tema seguridad, además, viene siendo muy grave. Tenemos en el lapso de 48 horas una serie de asesinatos con un nivel de violencia y un nivel de impunidad que está demostrando que la inseguridad está desatada, sobre todo en la parte donde tienen que recuperar votos, que es en la provincia de Buenos Aires, en los sectores más desfavorecidos. A mí me parece que con la cuarentena se habían olvidado un poquito del tema de la inseguridad, porque claro, en la cuarentena, viste, está todo el mundo en la casa, fue como un año libre. Igual hubo un montón de delitos de inseguridad, ¿no? Pero fue como un año en donde el tema pasó a un segundo plano y ahora está volviendo. Y es irónico que hayan puesto encima al ministro que es famoso por haber dicho que la inseguridad era una sensación. ¿Recordás? Bueno, es el ministro que también es famoso por haberse escapado en un auto, escondido en un bueno, auto. eso es su pasado oscuro cuando era intendente de Quilmes, pero sí, tiene eso. No sé qué parte es su pasado claro. Conozco su pasado oscuro, pero no sé qué parte es su pasado claro. Che, y esto nos lleva a una pavada, vamos a decirlo, una tontería, y es que hubo una filtración de todos los datos de todos los argentinos de la institución, del organismo que concentra nuestros documentos, los datos de dónde vivimos, de cuál es nuestro número de DNI, y una serie de cosas. Sí, el Registro Nacional, el RENAPER. Exactamente. Fue algo muy extraño el tema del RENAPER. Todavía no está muy claro qué pasó. El día, creo que fue el 13 de octubre, miércoles si no me equivoco, fue una noticia que al principio salió en los medios, pero muy tenuemente, y decían como que, bueno, había habido un hackeo al RENAPER. Así como si fuera algo tranquilo, ¿no? Un hackeo al RENAPER. ¿A quién no le pasa? Claro, ¿a quién no le pasa? Y empezaron a aparecer en un montón de foros así un poco oscuros los datos de las 45 millones de argentinos, ¿no? Supuestamente te daban, no sé, como una previsualización de 10, 15 datos y después te vendían el resto del paquete. Rápidamente el RENAPER salió a decir que en realidad no fue un hackeo, que lo que pasó es que fue un uso indebido de una clave. O sea, no es que fue un hackeo. Claro, por ejemplo, si yo te hackeo tu cuenta de no sé, del Banco Galicia, no es un hackeo, es un uso indebido de tus datos y de tu dinero que me lo llevé. Bueno, aparentemente lo que pasó es que el RENAPER le otorgó claves, que esto lo hacen con todos los ministerios, ¿no? Pero le otorgó las claves al Ministerio de Salud para hacer un trabajo específico, y hubo 8 empleados del Ministerio de Salud que conduce Carla Bisotti que habrían usado indebidamente esta contraseña para extraer datos, no para consultar, sino para extraer. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ni siquiera fue un hackeo, fue un robo interno, o sea, los mismos funcionarios. 8 aparte, man, no es que es uno, ¿no tuviste? No, fue coordinado, ¿no? Claramente. Sí. 8 es un montón. Sí, por eso digo que en realidad se van concatenando los temas, ¿viste? Tenés seguridad, tenés un hackeo, tenés inflación, tenés un control de precios, o sea, los temas sensibles que tienen que ver con la economía, la inflación, la falta de empleo, se arma todo junto alrededor de un escándalo
y la seguridad, los robos y los asesinatos y toda una serie de acontecimientos muy violentos todos juntos vienen también de la mano de robo de datos de todos los argentinos y del ministro de Seguridad desatado y amenazando gente. Digo, como que agarran un tópico y lo detonan desde todos los flancos posibles. Tienen ese y bueno, eso es un clásico del kirchnerismo. Sí, y así están juntando votos. Escúchame, hablando de votos, hubo un debate. Hablemos un poquito del debate, sí. Un debate en la Ciudad de Buenos Aires. Los principales candidatos que asistieron fueron Javier Milei, María Eugenia Vidal, Leandro Santoro y Miriam Bregman. Zamora, que es el otro candidato, no fue, pero bueno, detalle. Muy bien que no haya ido Zamora. Sí, fue el más inteligente. No, el debate estuvo mal planteado al principio por TN, que no sé por qué lo hace TN el debate, y no es un debate institucionalizado, pero bueno, el debate lo hizo TN. Me voy a poner en contra de lo que decís. A ver. Porque los debates institucionalizados, los debates siempre fueron privados y en el ámbito de un programa periodístico o de un grupo de instituciones como se hacía con Argentina Debate. Y eso hacía que compitan y que tengan la mejor oferta de debate, ¿entendés? Bueno, pero eso no es lo que pasó en el caso. No, pero eso es otra cosa. Ahora voy. Cuando lo institucionalizaron, incluso lo hicieron ley y demás, no solo lo estamos garpando, Juan, y nos sale cualquier cantidad de plata, sino que además ya metieron los dedos y arruinaron, y el formato que vos viste es un formato similar al del debate institucional. Y la verdad es que lo que viene pasando, más allá del debate de la ciudad y lo que viene pasando con los debates, es que se transforman en una cosa en la cual no se puede argumentar de ninguna manera. No se puede decir nada. No se puede hacer absolutamente nada, los tiempos son muy cortitos, los tiempos de repregunta o aclaración son insoportables, y además, y esto es lo más loco, la forma en la que se estructuran los temas también son insoportables. Te dejan en un encuadrado que divide a alguien que le parece que las temáticas son esas. Si te salís está mal, y en este caso además tenés razón, la forma, sobre todo de Bonelli, de llevar el debate, era, no sé qué decirte. Es claro, Cari, es claro que el debate tenía un sesgo en favor de Vidal. O sea, es clarísimo en el contexto en el que estaban, y en el canal donde estaban, y con los periodistas que estaban, todos del lado de Vidal. Eso fue clarísimo. Pero también se notó mucho algo en contra de Milei, porque no fue que los periodistas se tiraron en contra del kirchnerismo, sino que se tiraron bien contra Milei. Hubo un momento clave que pasó en todos lados, que fue que Milei, estaban todos discutiendo los gritos, los cuatro, y en un momento Bonelli le dice, bueno, Milei, por favor, te pido que no grites, y estaban todos gritando. O sea, fue una cosa payasesca que me hizo acordar a los debates de Trump en Estados Unidos, cuando también estaba en las primarias republicanas, había 18 candidatos, estaban todos a los gritos, y el periodista de CNN le decía, no, por favor, Trump, no grites, no insultes. Eso me hizo recordar mucho. Pero después el debate es un desastre. La verdad que Vidal, que tenía que mostrarse como la verdadera oposición al kirchnerismo, o como la legítima oposición al kirchnerismo, se quedó callada todo el tiempo. Su mano a mano con Santoro lo perdió muy fuerte. Me parece que muchos dicen que Vidal fue la que mejor estuvo, pero porque estuvo callado, o sea, es la que mejor estuvo por omisión. Pero bueno, vuelvo a mi militancia anti-debate así estructurado. No es que estoy en contra del debate, sino del debate así estructurado. Sí. Y es que el que menos participa es el que gana. O sea, es el que gana, exactamente. Es lo que pasó un poco con Vidal. Después a Santoro, y esto me criticarán, pero yo lo vi muy bien a Leandro Santoro. La verdad que cuando hablaron de inseguridad parecía el más de derecha. Cuando hablaron de todos los temas que hablaron, parecía siempre como... Y tenía todo para perder Santoro, la verdad es que era Tenía todo para perder. Encima hizo de las peores elecciones de la historia del Perú, sin ser peronista, encima hizo las peores elecciones de la historia del peronismo porteño, uno de los peores candidatos de la elección, y la verdad que a mí no me pareció tan mal como estuvo Santoro. Y después, bueno, el gran problema para mí fue esta pica que hubo entre Bregman y Milei, que lamentablemente Milei se rebajó, porque seamos sinceros, Milei sacó el triple de votos que Bregman, o sea, se rebajó a discutir con Bregman, cuando él debería haber estado apuntando a Vidal, que correctamente tal vez en este sentido se quedó callada, sabiendo que tal vez Milei le iba a buscar, pero no la buscó, se quedó callada Vidal, y a mí
al que más tenía que haber atacado es a Santoro, por una cuestión de que todas las encuestas están mostrando de que Milei y Santoro están peleando voto por voto el segundo lugar. Bueno, Entonces, ahí se vio los años de asamblea callejera de Claro, Bremen. de militancia partidaria. Tiene muchas horas de vuelo. Sí. Eso es innegable. Y de Santoro también. Sí, la verdad que eso es innegable. Igual vamos a lo directo. Yo a Milei lo vi muy bien en las partes que eran un minuto habladas sin pelea. Lo vi muy bien, se notaba que había practicado los tiempos porque nunca se pasó del minuto, o minuto 30 cuando se lo daban. Perfecto, todos los discursos que daba tenían un comienzo y un fin, como cuando hace la presentación, empieza hablando y después cierra con una frase de San Martín, después en el cierre empieza hablando de un tema y cierra con una frase de mensaje esperanzador. Me pareció que eso estuvo bien practicado todo, pero después cuando fue esos 6 minutos libres de debate, un desastre, y después cuando se le dio la oportunidad de hacer una pregunta, y esto ya estaba totalmente pactado, y Bonelli le dice, no pueden elegir ni a Vidal ni a Santoro, tenés que elegir a Bregman, y Milei dice, bueno, entonces yo le voy a hacer un mensaje al pueblo argentino, lo cual me pareció excelente idea, pero después Bregman lo elige a él para debatir mano a mano, y Milei accede, entonces quedó un poco descoordinado esa táctica. Hay una cosa que no voy a debatir. Claro, yo ahí vuelvo a mi prédica. No hay por qué, acatar dentro del sistema, o sea, estás ahí, te dan los 6 minutos, habla lo que se te cante. No hay por qué acatar a un grupo de gente que no acata nada, no tiene el menor sentido. Realmente me parece que es un problema cómo están planteados los debates. Son pésimos. Sí. No es posible debatir nada, es un conventillo, es un montón de gente, gana el que grita más. En el caso de Bregman, porque tiene 3% de los votos y sin embargo hace un montón de despiole, o en el caso del que tiene menos tiene más para perder, se queda callado, se hace el distraído, y bueno, y ahí está el caso de Vidal. Pero bueno, en fin, salgamos de Argentina, que me llama. Vale. Vamos a Brasil, que están pasando cosas más Brasil, lindas. bueno. No sé si más linda, la verdad que Brasil, esto lo hicimos todas las semanas, Brasil está complicado. Sí, bueno, pero sí, el tema de Petrobras te decía, lo demás dale, hablemos. A ver, el principal problema ahora, esto yo lo sé especialmente hablando con los corresponsales en Brasil, el principal problema que está teniendo ahora Brasil es con el tema de combustibles. A ver, esto se remonta, ya vamos a hablar de Estados Unidos también, pero esto se remonta a Estados Unidos. Cuando llega Biden a la Casa Blanca, hace un cambio de 180 grados a la política energética que había dejado Trump. Recorta lo que sería la oferta de petróleo, porque empieza a cerrar un montón de empresas de fracking en Estados Unidos, entonces se achica obviamente la oferta y un poco que vuelve a pasar el foco del mercado, o sea, la principal potencia pasa a ser de vuelta a Medio Oriente, Arabia Saudita, Irán, esos países. Esto obviamente es a propósito, o sea, no es que Biden cometió un error y sin querer destruyó el mercado energético de Estados Unidos para beneficiar a Arabia Saudita y Irán. Obviamente esto está planificado y corresponde a un modelo económico que los demócratas siempre, desde hace décadas, que lo instauran cada vez que llegan al poder. Pero bueno, ¿qué hizo esto? Obviamente, si se achica la oferta, la demanda se mantiene igual, o hasta aumenta, ¿qué pasa? Suben los precios. Y la subida de precios la convalida países como Arabia Saudita, Irán, todos los miembros de la OPEP, que históricamente siempre han impulsado una suba de precios, porque ya se comportan como un monopolio, ¿no? Porque si Estados Unidos se niega a hacer la hegemonía productora de petróleo que debería ser, obviamente el que va a tener el monopolio del mercado van a ser los países de la OPEP. Entonces esto impulsa a que suban los precios de los combustibles, y eso se nota en todo el mundo. Y bueno, Brasil, que es un país que está en un proceso de apertura al mundo, estos cambios y estas crisis en el exterior impactan inmediatamente en Brasil por este tema que se están dando sus primeros pasos abriéndose el mundo después de tantos años de izquierda. Entonces, obviamente, en Brasil pasó esto, empezó a subir el precio del petróleo como está pasando en todo el mundo, pero en Brasil afectó más porque encima tienen una carga impositiva enorme y ellos no tienen control de precios como hay en Argentina, por ejemplo, entonces se empezó a notar mucho la subida de combustibles. ¿Qué hizo Bolsonaro? Automáticamente mandó al Congreso una ley para sacar todos los impuestos que tienen los combustibles. Se sacaron los impuestos, la gran mayoría de los impuestos, y se logró bajar un poco el precio, pero ahora está volviendo a subir. ¿Y qué dijo Bolsonaro? Bolsonaro dijo, bueno, yo no voy a hacer control de precios, yo ya saqué todos los impuestos que puedo sacar,
no voy a intervenir Petrobras, como hace por ejemplo Argentina con YPF, no voy a intervenir a Petrobras para que, no sé, para que produzca más, o sea, Petrobras tiene que decidir autónomamente cuánto quiere producir y a qué precio. Entonces, ¿qué va a hacer? Bolsonaro dijo, bueno, si yo hago esto, cualquiera de estas cosas me van a acusar de ser un fascista, de ser un estatista. Si yo dejo todo libre, bueno, van a decir, mirá Bolsonaro, es culpa tuya que suba el combustible. Entonces, ¿cuál es mi única opción? Esto lo dijo en un vivo de Facebook que lo hace todos los jueves. Dijo, bueno, ¿cuál es mi única opción? Mi única opción es privatizar Petrobras y que vuelva a ser regida por las fuerzas de mercado como siempre debió haber sido. Esto lo dijo exactamente así. Entonces dijo que esta semana la semana que viene va a mandar un proyecto para privatizar Petrobras, que sería impresionante. Él ya tiene experiencia privatizando empresas, viene de privatizar una cantidad de empresas impresionantes. Hace poco privatizó Eletrobras, que es la principal generadora y distribuidora de electricidad de Brasil. Tuvo que pelear diente por diente, tuvo que pelear en el Congreso para que se la aprueben. Logró que la aprueben la privatización en la Cámara de Diputados. Después tuvo que pelear el doble en el Senado, donde tiene una situación más adversa. Logró privatizar en el Senado. Pero bueno, quedó todo demasiado complejo en el Senado, de todos los hilos que tuvo que tirar para lograr aprobar esa privatización, y ahora va a tener que volver a empezar la misma batalla para privatizar Petrobras. O sea, va a tardar bastante tiempo, tal vez no lo logre, es una batalla muy dura que va a tener que dar, y encima la va a tener que dar en medio de una elección, porque... Eso te iba a decir, ¿cómo vienen los números? Y depende de qué encuestadora. Hay encuestadoras, hay una encuestadora que se llama Paraná, que lo da a Bolsonaro arriba, muy arriba, y después hay encuestadoras como Datafolia que lo da a Lula muy arriba. O sea, hay una varianza impresionante. O sea, hay una que lo da a Bolsonaro con 60 y hay otra que lo da a Lula con 60. O sea, básicamente no hay más encuestadoras confiables en Brasil, porque no creo que ninguno de esos escenarios tampoco sea muy verídico. Yo creo que va a ser una elección muy, muy peleada y que la puede llegar a definir el tema del fraude electoral, como ya lo hablamos en muchas ocasiones, en estados del norte de Brasil, donde históricamente se robaron votos, pero bueno, en una elección tan peleada se notan más. Hablando de robar votos, ¿vamos a Estados Unidos? Vale. Bueno, Estados Unidos, como ya mencioné un poquito antes, Estados Unidos tiene un enorme problema con la suba de combustibles, pero fuerte para los yanquis. Para los yanquis, que el galón de combustible esté arriba de los $4 es un montón, y hoy en día estar muy arriba de los $4, estamos cerca de 5. Por lo tanto, bueno, es muy fuerte lo que está pasando en Estados Unidos, y esto sumado a una fuerte inflación que está azotando el país. Acá tengo los números. La inflación del anual medida en septiembre, que a Argentina le dio 52,5, a Estados Unidos le dio 5,4, que es, comparado con Argentina es una miseria, pero históricamente para Estados Unidos es una burrada, es una burrada lo que les dio. No sé si se pensaban que está regalando guita, y recordemos, lo comentamos muy por arriba la semana pasada, del paquete de super gasto que le autorizaron a Biden. No sé si se pensaban que traer guita del futuro, no sé, les iba a salir gratis. No sé si deben pensar, no escucharon a Milei ni a Friedman, sobre cómo se genera la inflación. No, es impresionante. Encima, supuestamente ellos son los académicos los que saben, ¿no? Con Trump Trump es el burro, el empresario bruto que no sabe nada. Nosotros somos los académicos, pusieron a toda gente de la alta academia en puestos así importantes del gobierno, y no pueden controlar la inflación. O sea, parecen acá Guzmán, que estudió mucho y no puede manejarlo. Bueno, en realidad nosotros tenemos a Paula Español libre en este momento, se la podríamos mandar. Se la podríamos mandar. A medir góndola. Bueno, este es el peor dato de todos. La inflación mayorista de septiembre fue de 8,6. Generalmente la mayorista antecede a la minorista. Cuando la mayorista en septiembre es de 8,6, en 3-4 meses la minorista va a ser de 8,6. Entonces suele pasar de esta manera si no hay un cambio en el rumbo en materia monetaria. Así que bueno, parece que la inflación de Estados Unidos va a llegar al 10% de cada un año, por ejemplo, lo cual es una locura. Recordemos que lo máximo que tuvo inflación en Estados Unidos en su historia fue con Carter en 1978, si no me equivoco, 1979, que llegó a tener entre 13 y 15% de inflación. Qué presidente Carter, Qué presidente, ¿no? Qué pedazo de presidente. Igual parece que Biden le va a ganar. Va a ser incluso mejor presidente que Carter para destruir el país. Cuando estaba por asumir Biden, estábamos ahí tirando a ver si iba a ser peor que quién.
y alguien tiró peor que Carter y dijimos, no, peor que Carter no puede ser. Pero mira. No, es un montón, sí. Bueno, hay un chiste muy gracioso que dice Trump, que lo dijo hace poco en una de sus eventos, unos rallies políticos que hace. Dice que le estaba diciendo al hijo, le decía al hijo, bueno, a mí me parece que Biden va a superar a Carter como el peor presidente de la historia del país. Y el hijo le dice, no, pobre Carter, compararlo con Biden. Lo estás matando a Carter, le dice. Y la verdad que la situación de Carter era más difícil porque el país estaba muy mal económicamente cuando asumió Carter. Sí, bueno, además está plena guerra fría, con una situación... Plena guerra fría, había perdido todo el apoyo que tenía Medio Oriente. La verdad que muy Medio Oriente sí estaba Carter complicado ahí. Medio Oriente sí estaba muy heavy en ese momento. Recordemos que Biden agarró una economía creciendo después de una pandemia que suele dar un efecto rebote muy importante y no lo está sabiendo aprovechar. Le dio un Medio Oriente en paz, le dio un Medio Oriente con una Irán sin el máximo general de guerra que había tenido, le dio una Irán sin bombas nucleares, le dio un Corea del Norte con un tratado de paz y así todo. Y le dio a Fidel muerto, digamos todo. Claro, totalmente. Y a Chávez muerto. Sí. Che, escúchame, vamos a Europa. ¿Querés algo más de Estados Unidos? ¿Querés algo más de Estados Unidos o...? No, me gustaría mencionar un poco, estamos hablando de Trump, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, otra de las peleas que se está dando, es que bueno, como todos saben, Trump antes de ser presidente ha sido un importante empresario de Nueva York y tiene la gran mayoría de sus propiedades en Nueva York. Y desde que fue la protesta esta en el Capitolio en el 6 de enero, el alcalde de Nueva York, que es un comunista demócrata asqueroso que se llama Bill de Blasio, prometió en una conferencia de prensa, dijo, yo prometo que voy a sacarle todas las propiedades a Trump de Nueva York. Un poco pacífico, ¿no? Pero aparte es increíble. Algún día charlemos sobre los perfiles de los políticos, sobre todo de estos muy conocidos, porque hay demócratas más o menos normales. El caso de Blasio es un caso particularmente... Es un caso, de autoritarismo terrible. ¿Qué le quiere hacer ahora a Donald? Bueno, y esta semana anunció, yo iba a decir que quiere hacerlo, no, ya lo hizo, le canceló un contrato que no es un contrato que vos podés revocar, no es un contrato a largo plazo, es básicamente una expropiación, y le sacó un contrato que tenía el distrito de Brooklyn con Trump que había hecho un club de golf en 2015 de la puta madre. O sea, Trump había agarrado, la historia es un poco larga, pero la resumo, Trump había agarrado un terreno baldío donde había narcotraficantes, donde había gente, había delincuencia, donde se había encontrado gente muerta, un terreno baldío desastroso en una parte de Brooklyn, y Trump se ofreció a remodelarlo todo, invertir $10 millones, hacer un club de golf impresionante y convertirlo en la sede de un torneo de golf muy importante de Nueva York. Obviamente, bueno, eso lo hizo, eso lo había hecho con el alcalde Bloomberg, que era también demócrata, pero un poco menos delirante. Habían acordado hasta 2035 que tenga la propiedad de este terreno, y ahora, bueno, vino Bill de Blasio y le dijo, no, ahora esto va a pasar a manos del Estado. Así que bueno, una linda expropiación en la ciudad de Nueva York. Que está divina Nueva York, ¿eh? Sobre todo los sí, por suerte. Los suburbios. Te dan más ganas de caminar por La Matanza. Bueno, ahora sí, vamos a Europa. Che, está heavy. Larguemos con Noruega. Bueno, esto es un poco de Noruega, pero en realidad de toda Europa. Bueno, desde que volvió Biden, volvieron los ataques talibanes, musulmanes, terroristas. Básicamente, esto es un poco de cómo hay que entender cómo funciona el cerebro de un terrorista musulmán, ¿no? Ellos dependen mucho de lo que pasa en Medio Oriente. Cuando en Medio Oriente están como ganando las fuerzas así más radicales islamistas, ellos se sienten como empoderados. Empoderados, qué palabra de miércoles, pero bueno. Había que usarla. Se sienten empoderados y van y hacen los ataques en Europa. O sea, estos no son como los ataques de Al-Qaeda, que eran coordinados y había un montón de células y se mandaban plata y se mandaban armas. Acá es un tipo que está radicalizado por propaganda de ISIS o propaganda de los talibanes o propaganda de grupo islamista que quieras agarrar, y ellos son musulmanes porque son inmigrantes en Europa, o sus padres fueron inmigrantes en Europa, y ellos se radicalizan, y cuando ven que se sienten empoderados, como dije hace un ratito,
van y hacen el ataque por su propia cuenta, no es que le dan órdenes para que haga el ataque. Bueno, pasó hace unos días en Noruega. En Noruega no hay armas, casi no hay armas, está totalmente prohibido usar un arma, tener tenencia de arma, aportación de arma en todo sentido, pero bueno, tuvo la audaz idea de salir con un arco y flecha a la calle. ¿Cómo Arrow? Y mató, como Arrow, y mató, creo que mató a 5 personas, dejó 4 heridos, entre ellos un policía, que fue el primero en salir a dispararle, pero se ve que el arco y flecha le ganó al arma de fuego. Y un dato que me pareció impresionante, que lo reportaban los medios locales de Noruega, cuando la primera persona llamó a la policía, decirle, che, hay un musulmán tirándolo con flechas, los de la policía se creyeron que le estaban haciendo una joda, una parodia, y no mandaron a la policía. Recién media hora después llegó la policía, después de que muchas personas empezaron a llamar. Pero bueno, esto fue, al principio obviamente nos dijeron que fue un ataque musulmán, decían, no, bueno, a ver si un loco. No, fue Robin Hood, claro. Fue Robin Hood, pero no, bueno, después salió que era un danés, perdón, una persona de Noruega, pero que se había convertido al Islam porque él estaba en el barrio donde él vivía, había muchos refugiados de Siria, y debe ser que empezó a ir a la iglesia, le gustó mucho cómo es la movida islámica, y se convirtió al islamismo, y bueno. Hay una milonga con esto del arco y la flecha y demás. Como bien decías, la población armada es muy poquita y hay muchísimo control de armas. Eso claramente no detiene al terrorista, porque, digamos... No, el terrorista que quiere matar, va y mata con lo que sea. Pero no es lo mismo si vos vas con un cuchillito, porque te exponés, estás más cerca, y tu capacidad de daño es menor, pero los tipos van explorando. Acordate de los que habían, cuando les dio la moda de que te agarraban un camión y te arrasaban con la gente. Bueno, eso te iba a decir. Cuando abren modas, después es una complicación. Las empiezan a hacer. Bueno, esto en Francia, con esto de los camiones, como decías también, en Francia casi no hay armas en la población civil. Entonces, ¿qué hacían los musulmanes? Agarraban un camión, lo alquilaban y de repente estaban en medio de la calle y empezaban a aplastar gente y mataban a 20 personas. En Alemania, una moda que se había puesto en 2016-2017 era salir con un cuchillo en un subte y matar a todas las personas que pasan hasta que te agarran. Tal cual. Juan, a ver, el tema de la flecha, bueno, deberíamos consultarle a alguien que sepa un poco más, pero 5 tipos bajó. 5 tipos. No sé si es que además no sentís el disparo y entonces eso hace que la gente se alerte menos. No lo podés creer. No podés creer un tipo con arco y flecha en el medio, digamos, claro. en este siglo, en estas ciudades. Pero se ponen de moda y la verdad es que son muy creativos en este aspecto. Así como te agarran un avión, se lo dan contra una torre, te agarran un micro, pasan por arriba de la gente, ahora están con arco y flecha. Sí. Lo loco, más allá de que te encanta culpar a Biden, y comparto mayormente, es que estamos hablando de sociedades absolutamente indefensas mentalmente, no solo indefensas de que no tenían armas para... Bueno, y esto es importante recalcar, en Noruega gobierna el Partido Conservador, no es que gobierna la izquierda, gobierna lo que supuestamente sería la derecha en Noruega. Desde 2013 gobiernan, y ellos fueron, esto es increíble, antes de ellos gobernaba el Partido Laborista, ¿no? Ellos hicieron esto de las open borders, de fronteras abiertas, para que entren todos los refugiados después de la crisis de 2011, donde Siria empezó a convertirse en el principal exportador de gente del mundo. Y en 2013 llegó el Partido Conservador diciendo que iban a cerrar las fronteras abiertas, y no hicieron nada, y desde los últimos 8 años se profundizó mucho más el tema de la inmigración y de refugiados de Medio Oriente y de África. Y hoy en día, bueno, Noruega tiene algunos barrios, y esto no solamente Noruega, Suecia también, Alemania, Francia, tienen barrios enteros donde están totalmente cooptados por los musulmanes. Son non-go y no puede entrar, y está por fuera de toda la institucionalidad de estos países. Que llama un poco la atención porque están todos los organismos internacionales y supranacionales y multinacionales criticando a algunos países porque no les gusta una decisión u otra, y después tenés que todos los espacios donde están creciendo la violencia,
teniendo barrios completos por fuera de toda institucionalización, pero por fuera de toda. Francia tiene lugares, bueno, Francia y Alemania tienen lugares donde la policía no puede llegar, donde el gobierno no puede hacer nada, y bueno, y nada, y quedó así, hermano, bueno, es como Chernobyl, ¿viste? Bueno, no se puede pisar, bueno, listo, no hay nada que hacerle. Y nadie se mosquea. Nadie se mosquea, y eso es lo que, digamos, y lo de Noruega, lo que bien estás contando es que desarmar todo esto hubiera implicado un despido internacional. Creo que por supuesto, digamos, no tuvieron no tuvieron las agallas para enfrentarlo y no lo enfrentaron, y aquí estamos, no va a ser el último de estos ataques. Bueno, de hecho no fue el último, esto pasó el miércoles, hoy hace pocas horas, hoy viernes, salió la noticia que un hombre de Somalia, un refugiado de Somalia en Inglaterra, mató a un diputado conservador, un diputado muy de derecha, David Arnes. La verdad que es terrible, lo mató hace 15 minutos, mi team. Sí, esto acaba de pasar, no tenemos mayores datos que estos, pero un hombre de Somalia, estos los datos que estamos sacando de medios locales, un hombre de Somalia, obviamente musulmán, mató de múltiples apuñaladas a un diputado conservador del Parlamento de Inglaterra. Bueno, terrible. Estas cosas son terribles, como acabas de decir, Cari, esto decimos es terrible hoy y tal vez en 3 días tenemos otra noticia más. Es importante recordar que esta misma situación ya ocurrió hace pocos años, en 2016, en plena elección de Estados Unidos, cuando estaba Trump yendo contra Hillary Clinton, y tenías en Europa un ataque por semana, básicamente. Tenías un ataque toda la semana, tenías un ataque. Y eso llevó un poco a este miedo generalizado, pero no es un miedo, es totalmente justificado, o sea, no es una fobia, sino que es un miedo justificado en la realidad, que es de que, bueno, que necesitas una persona que venga y ponga las cosas en orden. Bueno, pero ahí fue, mirá, acordate que lo que pasó en Bataclan, por ejemplo, dio en Francia como, por lo menos ajustaron y dejaron de tener esa cosa ultra, ¿no? Que venga todo el mundo, qué sé yo. ¿Te acordás que fue el momento que repuntó Le Pen y demás? Y ahí Macron medio se reconvirtió, ya que estamos usando todas palabras de estas nuevas, se reconvirtió en una especie de modelo un poco más enojado, más de, bueno, vamos a preservar nuestra cultura, no vamos a permitir, qué sé yo. Pero no hizo nada tampoco, Juan. No, bueno, pero en Francia los medios decían que Macron pasó de la centro izquierda a la centro derecha por este tema de la inmigración musulmana, y que, bueno, que él, por ejemplo, pasó una ley hace no mucho donde decía que no se puede dar más religión islámica en las escuelas. Bueno, todas cosas, no se puede llevar más el hijab a la escuela. Pero, a ver, perdón que haga un reconto, pero vos tenés lo que ocurrió en la redacción de Charlie Hebdo. Después tenés lo de Bataclan. Sí. Después, fueron creciendo. Ellos prometían, no hacían nada. Después pasó lo de este profesor que decapitaron. Y eso frenó. Eso de que decapitaron fue ahora hace un poquito, pero en el medio hubo un parate de estos ataques, pero simplemente porque Estados Unidos destruyó a ISIS y llevó un poco de paz a Medio Oriente entre 2017 y 2021. Pero bien empezó la desestabilización de vuelta en Medio Oriente y volvieron los ataques en Europa. Por eso te digo, es este empoderamiento que sienten los musulmanes en Europa de, bueno, lo que está pasando en Medio Oriente me sirve, entonces voy y hago estos ataques. Sí, es medio difícil. Yo no sé si lo haría tan lineal. Me parece que ahí sí es multicasual, causal, digo, pero porque no sé si decir, bueno, si vos ves la cronología de los ataques en Francia, es difícil rastrearlo así. Lo que sí es cierto es que cada vez que pasa una cosa de estas y ven que fluctúa la opinión pública y se les acerca alguna elección, bueno, de vuelta van contra un lado y después vuelven no a hacer nada y vienen con este juego hace un montón de tiempo. En el caso de Francia, subiste una nota sobre este personaje anti-inmigración desmedida y anti-islamización, sí, que tiene unas diferencias interesantes y que le está comiendo el electorado a Le Pen, ¿no? Sí. Y bueno, es un poco de esta expresión, cuando empiezan a ver este tipo de ataques, la gente, bueno, como te dije, buscan al candidato que más les pueda... La inseguridad está hasta, incluso a mí me parece, por encima del bolsillo. O sea, cuando la persona se siente insegura, va y vota lo más mano dura que pueda, y después se fija si es liberal o socialista, o si es
progre o No, conservador. no, Lo que importa es a lo que voy solucione es que la dirigencia europea viene prometiendo algo que por su composición misma no puede cumplir. Entonces, le pasó que subía y bajaba Le Pen y Macron medio se acomodaba, pasó en el resto de Europa, pasó en su momento con Salvini, que creció un poco, pues se acomodó, pasó con Noruega. O sea, los tipos más o menos ven cómo le anda el focus. Prometen un poquito, después vuelven para atrás y esto me parece que es lo que está produciendo esta desconexión entre la clase dirigente europea que está tan candente. ¿Querés hablar un poquitito de Alemania? Tuvimos marchas anti pasaporte COVID y anti vacunación obligatoria, en realidad en toda Europa. Y no le están pegando, sí, porque en la dirigencia política como que no se atreve a ir contra eso muy abiertamente. Medio, como mucho te hacen un más o menos. No hay gente que esté proponiendo lo contrario, y entonces la verdad que está desbocado, todos los fines de semana hay marchas, las marchas se están poniendo cada vez más violentas en casi todas las ciudades de Europa, y esto se viene acrecentando. Yo no sé cómo termina. También tenemos, digamos, y por fuera de Europa, en lo que es la estructura de Nueva Zelanda, Australia y Canadá, está pasando algo similar. Entonces, como que de alguna manera se está descontrolando todo esto, ¿no? Yo no sé si eso tampoco no es el disparador de los ataques. Mirá, no sé si eso exactamente, pero hay como una especie de rebeldía contra el Estado que está muy presente hoy en día en Europa, pero al mismo tiempo, como siempre, estos son los que más ruido hacen. Después vos tenés un enorme porcentaje de la población que te dice, sí, me tenés que vacunar para que yo pueda ir al baño, bueno, vacuname. O sea, hay un poco de complacencia en este sentido, y esto se nota cuando hay elecciones. Hace poco hubo elecciones en Alemania y ganaron los más de izquierda que había. O sea, ganó el Partido Socialdemócrata, que es el que más impulsa el tema del certificado de vacunación. Ganaron los verdes, que son los que más impulsan las medidas ecologistas y de control estatal. Que los están dejando que se van a morir de frío, en el invierno, no para usar el auto, y que se están quedando, claro. Sí, es alucinante, la verdad es alucinante. Bueno, hablando de alucinante, vamos un segundito a Medio Oriente y vamos cerrando con lo que está pasando en el Líbano. Bueno, hablando un poco de esto que yo te decía, ¿no? Llegó Biden, llegó el caos de vuelta. Pero dejate de joder con Biden. Soltá. Pero es realmente esto. Parecés Nancy Pasos con Santilli, man. Cuando vos no tenés controlada estos grupos terroristas, como Hezbollah, como Hamas, cuando vos dejás que hagan lo que quieran y saben que ellos pueden tirarte una bomba en medio de Israel y no va a haber repercusiones, y bueno, se empiezan a animar un poco más y llegan a haber estos conflictos. Lo que pasó en el Líbano es un poco, no lo podemos mencionar sin hablar primero de lo que pasó hace varios meses, no sé si fue hace ya un año, que fue esta gran explosión que ocurrió en el centro de Beirut, en el puerto de Beirut, cuando se explotó. Bueno, todavía no se sabe muy bien, justamente un poco esto en la noticia, no se sabe todavía exactamente qué fue lo que explotó. Se cree que fue un componente que habían rescatado de un barco hace unos años, que estaban en un contenedor y por alguna razón explotó. No se sabe todavía muy bien, hay una investigación. Todo ese tiempo, porque aparte te acordás que estuvo mucho tiempo ardiendo, o sea, era un despiole fenomenal. Las especulaciones eran de que tenían material, que tenían no sé, explosivos y qué sé yo, que estaban disimulados en un container, que estaban en el puerto, que se suponía que no tenía que estar, a que había sido un error. Es verdad que nunca se supo bien, tampoco con ese gobierno vas a saber algo concreto. La interna es la siguiente: en el Líbano están cambiando de gobierno cada par de meses, pero siempre está presente el Hezbollah, que es un grupo la cosa sana, es un grupo terrorista muy muy fuerte, financiado por Irán. De hecho, la idea de Hezbollah cuando se inició en los 90 o en los 80 era que hagan la misma revolución que hicieron los chiitas en Irán, la hagan en el Líbano. Obviamente no lo lograron porque el Líbano tiene una enorme población cristiana, pero bueno, son una fuerza muy muy fuerte en el Líbano, y de hecho tienen una gran cantidad de ministros. O sea, todos los gobiernos que se forman tienen una X cantidad de ministros que son soldados, son militares de Hezbollah. La especulación es que Hezbollah tenía misiles o material explosivo
en el puerto de Beirut, y esto no es que lo tenían ahí porque justo les había llegado una embarcación, no. Ellos lo ponen ahí porque saben que es la única manera que tienen para que Israel no se los detone, porque si se los detona pasa lo que pasó. Mueren 200, 300 personas en el centro de la ciudad. Por cierto, aparentemente habría sido un accidente lo que había ocurrido. Claro, el tema es que tenerlo ahí, cualquier accidente, es un material hiperexplosivo. Las personas que ven los videos pueden darse cuenta que es un material que explota y no te hace no es un fuego artificial, ¿no? Es una explosión enorme. No va con un matafuego, exactamente. Que consume. Exactamente. Así que bueno, después de esa explosión, un cambio de gobierno, obviamente, y el nuevo gobierno designó un juez para que investigue la causa. El juez no es de Hezbollah, obviamente, está en contra de Hezbollah, y empezó a investigar y dijo, bueno, yo voy a empezar con la primera premisa que tengo, la primera hipótesis que tengo, que es que fue material explosivo que escondió Hezbollah. Empezó a investigar y aparentemente todavía no dictó sentencia ni mostró las pruebas, pero aparentemente está encontrando evidencia de que fue material explosivo que pertenecía a Hezbollah, porque los de Hezbollah están como locos. No sé si por dictar sentencia o qué, cuando empezó el despelote. Bueno, exacto. Los de Hezbollah dijeron que si no lo removían a este juez, ellos iban a hacer un caos en el país, iban a deformar, iban a sacar el gobierno que está ahora, todo un caos. El presidente salió a respaldarlo al juez, o sea, todo un caos, y esto llevó a una protesta de Hezbollah, de militantes de Hezbollah, en el Palacio de Justicia en contra de este juez. Pero ni bien llegaron los manifestantes, estuvieron un rato ahí con banderas, ahí tirando piedras, todo, y de repente estos son los reportes, ¿no?, que salen del Líbano, empezaron a haber tiros a la multitud. Obviamente los de Hezbollah están todos armados, entonces empezaron a devolver los tiros y se armó como una mini guerra civil en las calles de Beirut. Y si están los videos en redes, lo pueden ver. Es muy impresionante la gente corriendo. Parece un capítulo de Fauda. Es guerra civil. No, es 100% guerra civil. O sea, sí. Distintos grupos haciendo tácticas, viendo con lanzagranadas, viendo cómo entran a un estacionamiento donde estaban agrupados. A todo esto que veníamos hablando de armas, Juan, los tipos están todos armados mal, o sea, porque bueno, es una guerra civil en otro lugar. Claro, es la otra cara. Si vos tenés a Noruega, donde nadie tiene armas, después el Líbano, donde todos tienen armas. O sea, es como pero aparte, ¿qué arma? No es que tenían una pistolita, están todos con unos terribles ametralladoras. No, todos rifles, todos. Granadas. Bueno, y de hecho, el grupo que les abrió fuego a los manifestantes de Hezbollah, aparentemente es un grupo miliciano cristiano, porque recuerden que en Líbano la mitad de la población es musulmana y la otra mitad es cristiana, y muy cristiana, no son cristianos como los de Europa, que se dejan pisotear, no, son cristianos que están acostumbrados a tener que pelear por su vida. Y desde que apareció ISIS en Medio Oriente, estos grupos empezaron a formar en milicias, empezaron a entrenarse, tienen chalecos antibalas, tienen lanzagranadas, tienen tanques, tienen armas, o sea, están muy bien equipados. Y bueno, ellos están convencidos de que a Hezbollah lo tienen que sacar a los tiros del país. Y bueno, un poco esta pelea que ocurrió en Beirut fue entre Hezbollah, el grupo terrorista armado, y estas milicias cristianas que dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Está perfecto. Bueno, la dejamos así, la dejamos acá porque estuvimos dando vueltas por todo el mundo. Sí, hablamos de todo. Sí. Está bien. Creo que no nos quedó ningún continente, me parece que anduvimos por todos lados. Y nada, nos vemos en la próxima. Les comentamos la próxima cómo termina la guerra civil, cómo sigue la guerra civil del Líbano. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Chao, Cari. Resumen de la semana, últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio.